hemos relacionado con la inflamación dos patologías que yo creo que la gente le puede llamar la atención. Una, sin ninguna duda, es la depresión y otra, aunque sí creo que se conoce más, pero es las enfermedades cardiovasculares o cómo te puede llevar a un evento cardíaco, la inflamación, porque siempre se ha relacionado con el colesterol, que es como así, de forma muy general, el colesterol alto, riesgo cardiovascular. Y me han dicho, cuidado, ¿no? Que la inflamación al final es lo que te lleva a ese evento. Entonces, si podemos entrar un poco más en, primero quizá en el cardiovascular y después, que yo creo que va a llamar mucho la atención en la depresión o incluso enfermedades neurodegenerativas, que a priori lo teníamos totalmente separado. Sí, efectivamente, amigo, la inflamación crónica sistémica, mismo cuando es de bajo grado, puede estar involucrada en el síndrome metabólico, que es un conjunto de alteraciones que son aumento de la presión arterial, aumento de la glucemia, alteraciones a nivel de los lípidos que circulan en la sangre. Ya hablaré un poquito más de eso para entonces comentar la relación con enfermedad cardiovascular. Y, y además tenemos la resistencia a la insulina, que es la causa de todas estas alteraciones que comenté. Entonces, la resistencia a la insulina contribuye al aumento de la presión arterial, contribuye al aumento de la glucemia, contribuye también a alteraciones en los lípidos circulantes, por ejemplo, una disminución del colesterol de las HDL, aumento de los triglicéridos y aumento del número de partículas que transportan lípidos como colesterol y como grasa, que son los triglicéridos, son grasas, que pueden contribuir también para la aterosclerosis, que es el proceso que está involucrado en las principales enfermedades cardiovasculares, como son el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, isquémico y también la enfermedad arterial periférica, por ejemplo. Después tenemos la diabetes tipo 2, que la hiperglucemia puede eh, evolucionar y llegar a un estado de diabetes tipo 2. Tenemos también la enfermedad de hígado graso, la esteatosis hepática no alcohólica, o sea, que no es causada por exceso de alcohol. Tenemos enfermedades cardiovasculares, ya hablaré entonces un poquito más sobre eso. Tenemos también la sarcopenia, caracterizada por la pérdida de fuerza y de masa muscular y de función muscular. Tenemos la osteoporosis, tenemos la depresión y tenemos enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, y incluso se piensa que en el autismo la inflamación crónica sistémica de bajo grado también podrá tener un rol importante. Y además la inflamación también está involucrada en varios tipos de cáncer, puede contribuir para la insuficiencia renal crónica o por lo menos puede exacerbar esa enfermedad, puede también cambiar el estado nutricional de varias vitaminas y minerales, puede causar alteraciones hormonales adversas y puede contribuir para lo que se llama la inmunosenescencia, que es básicamente un envejecimiento, digamos así, de las células del sistema inmune, pero es un envejecimiento que puede ocurrir en personas relativamente jóvenes, no solo en adultos mayores, y que se caracteriza básicamente por una pérdida de la normal respuesta del sistema inmune a un estímulo como por ejemplo una infección o incluso una vacuna, o sea, estímulos agudos. Mm. Y por otro lado, un estado inflamatorio crónico puede reducir lo que es la tolerancia inmunológica y esto puede aumentar el riesgo entonces de enfermedades autoinmunes. Y cuando hablo de esta inmunosenescencia, esto también puede contribuir a mayor riesgo de infecciones o mayor riesgo de complicaciones en el caso de infecciones. Y efectivamente, sabemos que en varios pacientes con COVID-19, entonces la enfermedad infecciosa causada por un coronavirus, el SARS-CoV-2, que nos afectó tremendamente durante algún tiempo y afectó nuestra vida. Sabemos que en varios pacientes con esta enfermedad una respuesta inflamatoria exacerbada se asocia con peor pronóstico, incluyendo mayor mortalidad. Entonces podemos decir
que la inflamación crónico-sistémica, mismo cuando es de bajo grado, tiene muchísimas consecuencias, consecuencias esas que no parecen estar relacionadas entre sí. Sin embargo, tienen la inflamación como el mediador, como el factor que las une. Y ahora hablando específicamente de enfermedades cardiovasculares, que fue una de tus preguntas. Entonces, cuando hablamos de aquellas enfermedades cardiovasculares que comenté que tienen como principal causa la aterosclerosis, es importante saber lo que es esto de la aterosclerosis, cómo se forma la placa de ateroma. Entonces, nosotros formamos la placa de ateroma en nuestros vasos sanguíneos, por ejemplo, especialmente en las arterias, y eso puede llevar a que tengamos o una placa con tan espesa que lleve a que tengamos un bloqueo del flujo sanguíneo, o, y esto parece ser lo más frecuente, o una placa que es tan inestable que se rompe y que al romperse activa todo un conjunto de procesos que llevan a la formación de un trombo. Y ese trombo puede después entonces ir hacia un lugar donde en los vasos sanguíneos donde tengamos ya, donde sea ya más estrecho, y interrumpir completamente o parcialmente el flujo de sangre y llevar, por ejemplo, a un ictus o llevar a un infarto. Y entonces es importante saber lo que lleva a la formación de la placa de ateroma. Y existen varios factores, pero los principales, para resumirnos esto en tres clases principales de factores, son la deslipidemia, ya explico lo que es eso, la inflamación y el estrés oxidativo, siendo que el estrés oxidativo y la inflamación están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque cuando hay estrés oxidativo se activan rutas inflamatorias, o sea, hay un aumento de la inflamación, y cuando hay activación de células del sistema inmune, que son aquellas que son responsables por la inflamación, estas células al ser activadas también producen varias especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, contribuyendo para ese estrés oxidativo. Entonces es por esto que el estrés oxidativo y la inflamación están íntimamente conectados. Ahora, empezando por la deslipidemia. ¿Qué es esto, la deslipidemia? Entonces, nosotros transportamos en nuestra sangre a los lípidos, y los principales lípidos son el colesterol y los triglicéridos, que son las grasas. Entonces, el colesterol y las grasas los podemos obtener a partir de la dieta. Sin embargo, gran parte del colesterol que está circulando es el colesterol que es producido por nuestro cuerpo y en especial por el hígado. Entonces, cuando nosotros necesitamos de más colesterol, tenemos aumento en la producción de colesterol. Y cuando las células necesitan de más colesterol, lo que normalmente ocurre es que aumentan el número de receptores para el transportador de colesterol, que son lipoproteínas, ya hablaremos de ellas, y de esta forma esas células pueden recibir más colesterol para después ese colesterol puede ser utilizado para las varias funciones que la célula tenga que ejecutar, como producir algunas hormonas, por ejemplo. Ujú. O producir bilis, por ejemplo, cuando hablamos de los sales biliares, cuando hablamos del hígado, por ejemplo, puesto que estos son producidos en el hígado. Entonces, nosotros cuando hablamos de triglicéridos, de grasas, absorbemos las grasas que comemos, obviamente, pero estas grasas no andan circulando libremente en la sangre. ¿Por qué? Porque no les gusta el agua. Entonces, quien es profesional de salud, obviamente sabe esto muy bien, pero quien no es, puede no saberlo, y por eso me gusta explicarlo de una forma en que todos podamos saber bien lo que estoy hablando, puesto que no todas las personas tienen que controlar estos temas, así como yo no controlo muchísimos otros que otras personas que nos están escuchando controlan, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de las grasas, estas, como no son solubles en agua, tienen que ser transportadas en la sangre, y la sangre es fundamentalmente agua, tienen que ser transportadas en la sangre por transportadores específicos, podemos decir por submarinos. Y esos submarinos son las lipoproteínas. Y tenemos varias clases de lipoproteínas, las que tienen mayor densidad, que son proteínas que tienen más proteína, que son lipoproteínas, perdón, que tienen más proteína y menos lípidos.
y las que tienen menor densidad, que son aquellas que tienen menos proteína y más lípidos. Y de estas que tienen menor densidad, tenemos los kilomicrones, que transportan fundamentalmente grasas. Entonces, cuando ingerimos aceite de oliva, por ejemplo, o ingerimos mantequilla, esa grasa que nosotros estamos ingiriendo esa grasa va a ser toda partida, digerida. Tenemos la obtención de ácidos grasos, después estos ácidos grasos que componen la grasa se juntan otra vez y son incorporados en estos submarinos que son los kilomicrones para que los kilomicrones los puedan transportar hacia los tejidos que van a utilizar o van a almacenar, como el tejido adiposo, esas grasas. Entonces, los kilomicrones son lipoproteínas. Cuando los kilomicrones pasan por ejemplo, el tejido adiposo y dejan ahí estas grasas, lo que puede ocurrir, dependiendo de nuestro estado metabólico, digamos así, es que podemos tener aún algunos kilomicrones remanentes. Y esos kilomicrones remanentes se quedan en la circulación mucho tiempo, pueden ser aterogénicos, pueden contribuir a la formación de la placa de ateroma. Entonces, por ejemplo, cuando hay resistencia a la insulina, podemos tener esos kilomicrones remanentes más tiempo en la circulación. Después tenemos las VLDL, que en inglés se llaman Very Low Density Lipoproteins, lipoproteínas de muy baja densidad, que transportan fundamentalmente también grasas, pero las grasas que nosotros producimos endógenamente. Entonces, nuestro hígado produce grasas como respuesta a mayor ingesta de alcohol, mayor ingesta de hidratos de carbono. Por ejemplo, nuestro hígado produce grasas. Esas grasas son incorporadas en estas lipoproteínas, en estos submarinos, que van a transportar estas grasas una vez más al tejido adiposo, al músculo, etc. Y cuando pasan por ahí, estas VLDL pueden aún quedar en circulación algún tiempo. Entonces se pueden llamar también VLDL remanentes, que también pueden ser aterogénicas. Después tenemos las IDL, y que son las lipoproteínas de densidad intermedia. Esas normalmente quedan muy poco tiempo en circulación, no suelen ser un problema. Después tenemos las LDL, que transportan más colesterol y menos triglicéridos, menos grasas. Entonces, cuando, por ejemplo, nuestro hígado produce colesterol, ese colesterol es transportado en las LDL y llega, por ejemplo, a células que necesitan de ese colesterol. Entonces, hay receptores para esas LDL en las células. En las LDL, los submarinos, entonces pueden acoplarse, unirse a esos receptores y pueden internalizarse. Las células pueden entonces internalizar en recibir esas LDL y extraer de ahí el colesterol. Y esas LDL de esa forma no quedan en la circulación mucho tiempo. Sin embargo, existen varias situaciones, pueden ser por motivos genéticos, por ejemplo, o también por estilo de vida, por alteraciones hormonales, por la dieta, que pueden hacer con que tengamos menos receptores de LDL. Y eso hace con que las LDL queden en circulación más tiempo. Y se quedan más tiempo en circulación, puesto que ellas también son aterogénicas, pues más fácilmente pueden generar también la formación de la placa de ateroma. Después, dentro de las LDL, tenemos las LDL que son más pequeñas y más densas y las que son más grandes y menos densas. Y las LDL que son más pequeñas y más densas son aquellas que quedan normalmente más tiempo en circulación por varios motivos y también son aquellas que más fácilmente pueden pasar, por ejemplo, en la arteria, pueden pasar del lumen arterial y entrar en una camada más interna de la arteria, que es la íntima, y ahí quedar atrapadas y ahí sufrir una serie de modificaciones, como por ejemplo oxidación, y fácilmente poder activar una respuesta inmune que lleva a un estado inflamatorio que puede contribuir para la formación de la placa de ateroma. Y sabemos, para simplificar todo esto, que cuando nosotros tenemos una vez más resistencia a la insulina, podemos tener mayor número de estas LDL pequeñas y densas. Ahora, cuando hablamos de biomarcadores, y después esto puede generar entonces la formación de la placa de ateroma,
donde tenemos células del sistema inmune que van a internalizar estas lipoproteínas, van a quedar llenas de lípidos y van a contribuir para la formación de esa placa. Y por otro lado, varias células del sistema inmune, esas y otras que van siendo reclutadas y que se van infiltrando en este espacio que puede ser la íntima y que van contribuyendo para que tengamos entonces el aumento de la placa y también para que la placa pueda ser más inestable y pueda romper más fácil. Y también la inflamación contribuye después para que cuando hay un rompimiento de la placa tengamos más fácilmente esta formación de un trombo. Estos son procesos bastante complejos y que no voy ahora a entrar en Claro. detalles y tampoco los controlo totalmente para poder explicarlos súper bien. Sí. Entonces quedo en esto, quedamos de una forma un poco más superficial, pero que yo creo que es suficiente para entender esto. Entonces, la resistencia a la insulina puede contribuir para que tengamos mayor número de lipoproteínas de baja densidad, pero que son más pequeñas. Entonces, que son más densas, son de baja densidad, pero no tan baja, y que son más pequeñas. Entonces son las LDL pequeñas y densas. En inglés se llaman Small Dense LDL. Y entonces a nivel de biomarcadores, o sea, de analíticas, tú comentaste el colesterol. Entonces, cuando hablamos del colesterol, que podemos medirlo, el colesterol total es el total del colesterol que está siendo transportado por las varias lipoproteínas que están en la sangre. Es eso que es el colesterol total. Sin embargo, sabemos que hay personas que pueden tener un colesterol total un poco más alto y otras un poco más bajo, y aún así las que tienen colesterol total un poco más alto pueden tener un riesgo menor que aquellas que tienen un colesterol total un poco más bajo. ¿Por qué? Exactamente porque lo que necesitamos es saber cuál es el número de estas lipoproteínas que pueden ser aterogénicas. Y el problema es que nosotros en los laboratorios de España, de Portugal y de varios otros países, la mayoría de esos laboratorios, en esos laboratorios no se hace la medición de este número de partículas que pueden ser aterogénicas. Entonces, yo no sé si tengo mayor número de partículas de LDL que son pequeñas y densas, por ejemplo. Yo no sé si tengo más kilomicrones remanentes, otras lipoproteínas remanentes que también pueden ser aterogénicas. Entonces, como no lo sé, necesito utilizar una otra forma, un otro biomarcador que sí que es medido, que es una proteína que está presente en todas estas lipoproteínas, que se llama apolipoproteína B, o para simplificar, ApoB. Entonces, la ApoB, cuando está aumentada, nos indica que tenemos mayor número de partículas que pueden ser aterogénicas. Entonces, al día de hoy se está valorando muchísimo más la ApoB que colesterol total y que incluso el colesterol de las LDL. ¿Por qué? Porque el colesterol de las LDL es aquel que está siendo transportado en las LDL. Sin embargo, primero, el colesterol de las LDL casi nunca es medido, lo que se hace es calcular el colesterol que está en las LDL a través de una fórmula que tiene en cuenta el colesterol de las HDL y el colesterol total y también los triglicéridos que son transportados en las VLDL. Por otro lado, nosotros podemos tener un colesterol de las LDL bajo y aún así tener lipoproteínas que transportan a ese colesterol que son pequeñas y densas, o sea que son más aterogénicas. Por ejemplo, cuando tenemos resistencia a la insulina. Y en este caso, hablando de biomarcadores, podemos tener un colesterol de las LDL bajo y tener una ApoB relativamente alta. Y también podemos tener una ApoB baja y tener un colesterol de las LDL un poco alto. Entonces, por eso es mucho más interesante e importante, en mi opinión, utilizar la ApoB. Sin embargo, yo utilizaría la ApoB junto también con colesterol de las LDL y con triglicéridos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si tengo a un paciente que tiene la ApoB aumentada, pero tiene el colesterol de las LDL bajo y tiene triglicéridos aumentados, esto me indica que muy probablemente aquella ApoB está aumentada porque el paciente tiene resistencia a la insulina
qué es lo que llevó a esos triglicéridos, al aumento de esos triglicéridos. Sin embargo, si tenga un paciente con triglicéridos bajos y que tiene una ApoB alta, tiene un colesterol de las LDL alto, eso me indica que muy probablemente el problema podrá estar en los receptores de las LDL. Y en ese caso, quizás una dieta con menor contenido de grasa saturada sea más adecuado para ese paciente, mientras que para el otro sería todo un conjunto de alteraciones de la dieta y del estilo de vida direccionados para mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, esto todo para decir que la inflamación está involucrada en la aterosclerosis, el estrés oxidativo también, pero también está la deslipidemia. Y la deslipidemia es el nombre que es dado a este conjunto de alteraciones en las varias lipoproteínas que están Sí. transportando colesterol y grasas en la sangre. Aquí lo que venimos viendo, o lo que tiene fama, ¿no? Del el colesterol bueno y el colesterol malo. Sería el bueno el HDL y el malo el LDL, que es lo que está llegando a la gente ahora. Y vemos que tiene mucho más sentido, en vez de fijarnos en esto, fijarnos en los niveles de glucemia, en la insulina, para ver si hay resistencia a la insulina o no, triglicéridos y luego directamente el ApoB. Y claro, curioso y muy interesante, ¿no? Si no es lo mismo que sea por una causa de resistencia a la insulina, en el que las modificaciones de la dieta son totalmente contrarias, a que si es un problema de receptores, que entonces ahí sí, y solo en ese caso es cuando hay que tener un poco más de cuidado con las grasas saturadas de la dieta. Perdona, Pedro, no te escucho ahora. Perdona, hubo Ahora aquí sí, cualquier cosa. Entonces, después tú haces el corte, ¿no? sí, En especial aquellas grasas saturadas que tienen los 3 ácidos grasos que ya han demostrado poder disminuir la expresión de receptores de LDL, que son el ácido láurico, el ácido mirístico y el ácido palmítico. mm, Entonces, es por todo esto y mucho más que yo al día de hoy defiendo cada vez más una dieta que sea personalizada el más posible. Claro que existen recomendaciones que van a beneficiar a todas las personas o casi todas. Todas no diría, pero casi todas. Sin embargo, cuando queremos realmente hacer una intervención con un paciente, con un caso, una persona que tenemos delante, y no estamos hablando de la población, de una recomendación para la población, no estamos hablando de salud pública. Entonces ahí hay que saber muy bien quién es la persona que tenemos delante para poder hacer las varias modificaciones que para aquella persona son necesarias, pero que para otra quizás no lo sean o no siquiera sean las mejores. mm. Entonces hay siempre que identificar quién es la persona que tenemos delante para poder después intervenir adecuadamente. Por eso defiendo una nutrición totalmente personalizada.